Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. ¿Alcanzó a cenar? No, extrañándola, que Tranquilo, habló no. ¿Qué tal, profe? poquito. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. así que, cómo así que extrañando la que habló poquito? Sí, en la clase anterior habló poquito. Profe, yo hablé harto. Bueno, bájenle al caracol por allá atrás. Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, profe, todo súper. ¿Cómo vamos? Pues bien, ahí vamos, tratando de llevarla. 2 semanas más, ¿no, muchachos? Sí, señor. ¿Sí oyeron la noticia? ¿Cuál noticia, profe? 2 semanas De la más. cuarentena. Ah, ¿de cuarentena? Sí, Ah, sí, profe. ya se veía venir. Sí, eso lo anormal era que hubieran dicho que todo estaba bien y antes Mm, hay mm, muchos más como que, contagiados y es peor. de todas maneras, este semestre ya creo que no nos vemos. Muy seguramente. Sí, profe. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces a trabajar la parte de análisis estructural. Entonces, por favor, ponemos bastante atención para ir pues entendiendo los conceptos bien fáciles. Básicamente aquí lo que vamos a hacer es aplicar lo que ya hemos visto en estructuras un poco más rígidas en este caso. ¿Listo? Entonces, básicamente vamos a mirar las fuerzas y vamos a mirar dos métodos esenciales, un método que se llama método de uniones y otro método de secciones, para solucionar como tal, digamos, fuerzas que están en estructuras complejas y las cuales, pues, obviamente nos pueden determinar valores claros en el desarrollo. ¿Listo? Bueno, ¿quién me falta por acá? ¿Hernán? Ah, no, ya está Hernán. Cristian, ¿dónde está su doble? Ya Cristian no oye, ¿sí ve? Ah, Profe, bueno, ¿que no le hace falta a Camilo? Profe, por eso. yo lo prendo cuando voy a hablar y ya, Ya, profe. listo. Sí, por eso les digo, falta alguien. Bueno, listo. Entonces lo que vamos a trabajar nosotros para esta unidad es estructuras simples, método de uniones, que eso es lo que vamos a ver durante la clase de hoy. Y vamos a ver la otra parte de miembros nulos, el método de secciones, estructuras espaciales y armazones durante la próxima semana. ¿Listo? Entre esta semana y la otra. Básicamente esta unidad la vamos a trabajar de esa forma. Bueno, entonces creo que nosotros estamos familiarizados por lo menos con ver este tipo de, de estructuras normalmente. Por ejemplo, si ustedes van a algún almacén como por ejemplo el Éxito, si van al Costo, fácilmente ve uno este tipo de estructuras en el techo donde están sosteniendo como tal toda la estructura de tejas que se tiene allí, ¿cierto? ¿Sí las han visto? Y pues en sus casas, por lo general, en algunos sitios, digamos que se podría decir que se trabajan este tipo de estructuras que se llaman estructuras o armaduras simples. ¿Listo? Entonces, básicamente vamos a tener nosotros que una armadura es una estructura que está compuesta de elementos delgados unidos entre sí por sus extremos. ¿Listo? Entonces, digamos que en este caso, lo que quiere hacer Cristian es el manejo de una estructura simple, pero pues obviamente, ¿qué es lo que nosotros esperamos con esto? Que con una estructura que básicamente tiene unos pocos elementos, se pueda generar un soporte suficiente
para un elemento en este caso. ¿Listo? Bien. Bueno, ¿qué vamos a tener nosotros? Esencialmente se utilizan madera o se utilizan barras metálicas para el desarrollo. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de que es una armadura, es una estructura simple y es una armadura plana. Cuando nosotros hablamos de una armadura plana, en este caso, si vemos, se generan como tal planos, en este caso un triángulo, aquí en este caso unos cuadrados que soportan el techo y al otro lado un triángulo. Pero son estructuras relativamente delgadas, ¿bien? Y lo que sucede es que el peso se transmite, o la fuerza como tal se transmite en cada uno de los puntos, llegando hacia los soportes. ¿Bien? Listo. Sí, profe. Bien. Básicamente a eso se le llama carga. ¿Listo? Nosotros tenemos aquí, bueno, en estos anteriores, largueros, ¿listo? Que serían como tal las armaduras, perdón, las uniones de la armadura, que en este caso nuestra armadura será este triángulo que tenemos aquí, ¿sí? Que sería esa armadura de un techo. Y en muchos casos podemos ver, por ejemplo, en un puente peatonal o en un puente sobre un río, sobre un caño, estructuras que son de este mismo tipo, ¿bien? Que son básicamente o soldadas o atornilladas unas con otras y generan como tal, o lo que soportan es el peso completo de un determinado elemento. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos unos largueros, ¿listo? Y esos largueros soportan como tal todo el peso en un puente Oye, como el profe, que vemos aquí. Dime, una, una preguntita. Es que nosotros cuéntame. hicimos el proyecto Sí, y sobre lo que, o sea, y sobre este tema. sí, sí, no tiene nada. Ah, listo, profe. No, eso no tiene nada. Lo que pasa es que, pues obviamente miraré qué es lo que cambia dentro de lo que ustedes hicieron. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. en ese caso vamos a tener nosotros que pues un puente real, ¿listo? Se genera como tal o se determina a través de de estas estructuras, ¿listo? Unidas por largueros y por lo general tenemos una plataforma que puede ser de diferentes materiales. Podría ser acero, puede ser madera, puede ser concreto, que es como tal lo que hace la transferencia de las fuerzas hacia cada una de las vigas que soportan como tal todo el puente. ¿Listo? Bueno, entonces Sí, tengan en señor. cuenta que por lo general vamos a empezar haciendo un análisis de dos dimensiones, por ejemplo, de las fuerzas que vemos aquí. Ustedes ven aquí las fuerzas dibujadas. Estas fuerzas deberían, ¿listo? En cada uno de esas, Profe, disculpa. dime. Lo último que dijiste, se te cortó y no se te escuchó nada. Donde dijiste, si vieron las fuerzas ahí que seguía. Qué pena, profe. Ah, bueno, aquí tengo el techo, ¿sí? Es como si estuviéramos viendo este anterior, ¿listo? El peso como tal de las tejas, ¿listo? Sobre y pues, perdón, y obviamente los elementos de agarre, que en nuestro caso, pues nos sirven como tal para determinar las fuerzas que se ubican sobre esos parales, ¿listo? Pues Ok, profe. básicamente lo que hacemos nosotros es transmitir el peso sobre esa estructura. Bien. Bueno, vamos a tener nosotros que para este tipo de estructuras se tienen unas hipótesis de diseño, ¿listo? Las cuales pues obviamente tienen que ver con la forma en que la armadura se sostiene, ¿listo? Y pues digamos que el sometimiento como tal de esa armadura a la carga, es decir, a la fuerza. Tengan en cuenta, cuando aquí se les hable de carga, estamos hablando de la fuerza que se aplica
sobre una estructura. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Entonces vamos a tener varias cosas. La primera, todas las fuerzas se aplican sobre los nodos o uniones. ¿Eso qué quiere decir? Si yo miro aquí este elemento que tenemos en la parte inferior, listo, a la izquierda, tenemos nosotros unas fuerzas que están como tal aplicadas sobre él. ¿Qué vamos a tener? Un punto que lo vamos a llamar unión o nodo, ¿listo? Que es supuestamente pues la unión de todos estos elementos. Bien, sin importarnos, por ejemplo, en este caso, si tiene tornillos o no tiene tornillos, como lo vemos aquí, ¿sí? O si son remaches o lo que sea, lo que hacemos es interactuar como si este fuera un único nodo. ¿Listo? Y pues obviamente dentro de ese análisis hay que tener en cuenta todo el peso de toda la estructura cuando uno lo va a hacer. Bien, bueno, la otra, pues si los miembros están unidos por pasadores sin rozamiento. Entonces miremos aquí. En este caso, en el de la derecha, tenemos una unión de varios elementos, ¿sí? Debidos a un pasador. Y lo que nosotros tenemos aquí en cuenta es que ese pasador, pues que puede ser un tornillo único o como tal un cilindro que traspase, ese no tendría rozamiento en ese caso. ¿Listo? Entonces, digamos que en ese caso, lo que tenemos nosotros, básicamente, o como se llama, es un perno de sujeción, ¿listo? Donde hace que todas las fuerzas caigan sobre ese perno, ¿listo? Listo. Bien, listo. Vamos a tener nosotros que van a existir dos tipos de fuerza. Perdón, voy a hacer aquí una cosa. Voy a volver un momentico. Y es que tenemos dos tipos de fuerza sobre los elementos. Una puede ser de tensión y obviamente en ese caso, por ejemplo, si tuviéramos de tensión, podríamos decir que son las que salen. Entonces, por ejemplo, estas dos que si hubiera aquí arriba una que saliera, entonces esas serían de tensión. Bien, hay otras de compresión que son las que entran hacia la estructura. Entonces, si salen de la estructura, son de tensión. Si entran hacia la estructura, son de compresión. Ok. Listo. Bien, vamos a tener nosotros la armadura simple, ¿listo? Y la armadura simple, aunque se le denomine como tal, debe ser una armadura rígida, o sea que pueda sostener como tal el colapso. Cuando nosotros hablamos de este tipo de elementos, si nos damos cuenta, lo que se busca es siempre encontrar o que tengamos nosotros triángulos, ¿listo? ¿Y por qué triángulos? Básicamente porque es la figura más estable y que lo que hace es transmitir, ¿listo? La carga que se coloca sobre él se transmite a lo largo, ¿sí? De los brazos, en este caso, llevando a tener como tal que la fuerza se transmite hacia los elementos que estarían de sujeción. Bien, si nosotros hablamos, en este caso, por ejemplo, de la que está a la izquierda, pues obviamente es fácil entender que se transmiten sobre ella. Pero la de la derecha, ¿qué dirían ustedes? Pues también porque ¿Pero solo hay sobre los en elementos A, C y B, C? ¿O el elemento D también logra ser en el elemento D, porque lo que me está diciendo es que hay una fuerza de compresión, así como usted dijo, compresión? de Sí. compresión. Y independiente de eso D, debe estar Ok. contrarrestando esa fuerza. Debe estar, Parte de la fuerza se transmite sobre ella. ¿Listo? exactamente. Bueno,
¿Qué ventaja o qué desventaja ven sobre la de la izquierda y la de la derecha? ¿Cuál sería más estable? La izquierda. ¿Solo el triángulo? Para mí, la de la derecha. Bueno, James, Hernán, Profe, y para mí la de la derecha también, pero Kevin. Para mí es juntos de la están izquierda, profe. en un rodillo, ¿no? Como unos patines, pareciera. Para mí es de la izquierda. Más, lo veo como un poco más estable. Bueno, en realidad Sí, el claro, más estable es el de la derecha, en este caso. Porque de todas maneras el triángulo, el elemento adicional logra que las fuerzas como tal se transmitan y no exista como tal facilidad de que se pueda como tal dañar el triángulo. ¿Listo? La señorita Yuridia está callada. está durmiendo. No, profe, estoy anotando acá. Otra vez está comiendo, no le digo. No, acabé de terminar. Ya terminé. Uy, se demoró 1 hora. No. No, profe, en termodinámica yo no estaba comiendo. Tenía era un chicle en la boca. Ay, o sea, Por favor, la cena es sagrada. bueno. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Profe, es decir que Sí, a profe, mayor, digamos, clarísimo. a mayor soportes, puede haber mayor estabilidad. Sí, claro, hay mayor estabilidad con mayor cantidad de soportes. Gracias. ¿Listo? ¿Puedo pasar? ¿O estamos copiando? Ya, profe. Ok, listo. Entonces, el primer método que vamos a mirar nosotros para determinar nuestras fuerzas se llama el método de uniones, ¿listo? O el método de nodos. Cualquiera de los dos lo van a encontrar, ¿listo? Y entonces, lo que se busca aquí, al utilizar este método, es teniendo en cuenta que la armadura está en equilibrio, ¿listo? Determinar las fuerzas para cada uno de los miembros que se encuentran dentro de nuestra armadura, ¿listo? Pues en ese caso, lo que usamos nosotros son las fuerzas para determinar, pues obviamente determinamos que la sumatoria de fuerzas es 0 y que la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y son 0 y que el sistema, ¿listo? De fuerzas está actuando en cada unión, ¿listo? De forma coplanar y concurrente. ¿Qué quiere decir coplanar? Que están sobre el mismo plano. O sea, aquí no estamos hablando de 3 dimensiones, sino de 2 dimensiones únicamente. Y concurrente es que llegan a un mismo punto. ¿Listo? Listo. Ok. Bien. Vamos a mirar entonces en este caso digamos así, la estructura que vemos en la parte de abajo. Bien. Vamos a mirar que, por ejemplo, sobre el pasador que está en la parte superior, actúan 3 fuerzas. ¿Listo? Una fuerza que vamos a decir nosotros de compresión, ¿listo? Que sería la que estaría haciéndose entre B y C, y una de tensión entre B y A. Aquí hay una cosa que tener en cuenta. No todas pueden salir. ¿A qué me refiero? No todas las fuerzas pueden ser de tensión, ni todas las fuerzas pueden ser de compresión. Siempre tendremos que tener en cuenta que va a haber o va a existir alguna fuerza en alguno de los nodos
que va a tener que salir. ¿Listo? ¿Sí? Chicos. Sí, sí, profe, porque sí está un poquito confundida porque tú dijiste que todas las fuerzas que entraban eran de No. compresión. Sí. Las que salían, perdón, eran de tensión y en esta pues no está saliendo, está entrando. Ah, ¿esta de acá? Sí, señor. Claro. No está. Ven a ver, te digo. Ah, porque es que el elemento está jalando, ¿listo? Y sosteniendo como tal el punto. Ah, ok, sí, ¿Sí? sí, iría hacia arriba la tensión. Sí. Bueno, entonces en este caso, señor. Perdón, a ver si es que no lo entiendo muy bien. Ahí, por ejemplo, en el ejemplo que nos da, en el BA, eso es la tensión y el BC es compresión. No es que está mal dibujado aquí. Aquí debería ser tensión hacia arriba. Sí, sí, profe. Sí. Hacia arriba. O bueno, es que depende cómo la tome uno. Porque es que también sobre el punto puede ser compresión entre B y A. ¿Listo? Bueno, si lo vemos desde A hasta B, de Sí. A hacia B, sería compresión. Pero si yo lo veo desde B hacia A, es tensión. ¿Listo? Si lo mismo, si lo veo desde BC, sería BC. tensión, pero si lo veo de C hacia B, sería compresión. ¿Sí? Mm, Y lo que buscamos es nosotros, perdón, tener en cuenta esas fuerzas. Ahora, en este caso, pues lo que debemos tener nosotros en cuenta es que esa sumatoria de fuerzas debe como tal generar un determinado valor. Ya vamos a mirar a ver si con lo que está enseguida, por lo menos vamos a irlo entendiendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en cuenta? Entonces, en el diagrama de cuerpo libre de una unión, ¿listo? Debe existir por lo menos una fuerza conocida y máximo dos desconocidas. Bien, la otra. Si la unión es un soporte, encontrar las reacciones externas aplicadas sobre el soporte. Entonces, ¿recuerdan la tabla 5.1 donde veíamos nosotros todos los tipos de unión? Entonces, esa Sí, tabla señor. vamos a tener que tenerla nuevamente en cuenta, teniendo en cuenta el tipo de soporte que se genera allí. ¿Bien? ¿Listo? Determinar el sentido correcto de las fuerzas. Y aquí vamos a seguir una cosa en especial. ¿Listo? Vamos a determinar nosotros que las fuerzas desconocidas en el diagrama de cuerpo libre las vamos a ubicar como tensiones. O sea, ¿a qué me refiero? Inicialmente vamos a colocarlas como tensiones, pero si el valor nos da negativo, pues vamos a saber que es una decompresión. ¿Listo? Ok, listo, profe. Entonces, inicialmente determinamos esa parte en ese sentido. Bien, Profe, si salen positivas, esa es la tensión, y si salen negativas, es compresión. exacto. Si al realizar el ejercicio, miramos entonces en ese caso. ¿Listo? Un momento, profe. Ok. Sí, señor, profe.
Profe, mientras copian, yo quería decirle algo. Jimmy. Yo le hice la modificación a lo del proyecto de estática que tú nos dijiste la vez pasada. Sí. Y pues como tú te diste cuenta, yo le subí el proyecto en la fecha que era. Sin embargo, yo volví, se lo subí actualizado, yo, profe, porque como nos había Listo. dicho que era para hoy, que tocaba tenerlo actualizado. Ok. Bueno, Listo. bueno, profe. Listo, Yuribet. Ok, continuamos. ¿Listo? Vamos a desarrollar este ejercicio. Determine la fuerza sobre cada miembro de la estructura e indique si los miembros están en tensión o en compresión. Lo vamos a mirar entonces en ese caso. ¿Listo? Copien el ejercicio para que lo podamos desarrollar. Ok, ¿listo, chicos? Espere, profe, espere. Bueno, es este mismo que tenemos acá. Bueno, chicos, ¿listo? Bien, teniendo en cuenta esto, nos piden determinar la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura mostrada en la figura e indique si los elementos están en tensión y compresión. Bien, inicialmente vamos a ir mirando, teniendo en cuenta cada uno de los puntos, o sea, tenemos que tener en cuenta este punto y este punto. ¿Listo? Según las indicaciones que nos dieron, por lo menos cuántas fuerzas debo conocer en cada punto. Por lo menos Por una, lo ¿cierto? Por lo menos una. Entonces, ¿por cuál nodo deberíamos poder empezar? B. Por B. Por B. Ok. Si tenemos nosotros en cuenta el nodo B, ¿listo? Tenemos una fuerza, en este caso, de 500 newton, ¿listo? Y vamos a suponer, ¿listo? Que debido a que es un pasador, vamos a tener una fuerza. O sea, recuerden que el pasador genera dos fuerzas, ¿no? Sí, señor, una en X y otra en Y. Entonces vamos a determinar esta otra en B. Voy a dejarla hacia abajo. No importa, suponemos nosotros que va en ese sentido. ¿Listo? E igual que ahorita vimos, voy a suponer la otra fuerza aquí. ¿Listo? Y hay un ángulo aquí, ¿cierto? Que es de 45 grados. Bien. Obviamente,
si ustedes se dan cuenta, solo conozco una fuerza. Y entonces tengo que tener en cuenta de separar mis fuerzas aquí. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas actúan en X? 50 newtons. 500 newton. Eso, 500, que no ve bien. ¿Y qué más? Está también la del pasador en A. Pues, ¿pero cuál? Ah, esta es B seno. Sería coseno de A. ¿Seno? No, señora. Seno de 45. Sí, porque el ángulo está aquí, ¿listo? Y tenemos una componente de esta fuerza, ¿listo? Si yo la miro, esta fuerza yo la puedo distribuir hacia este sentido, ¿cierto? Sigue siendo la misma fuerza porque no cambio de sentido, ¿sí? Y entonces si la meto en este nodo aquí en el mismo punto, pues obviamente tengo una componente en X y una componente en Y, y entonces en ese caso tendría que sería menos la fuerza BC por el seno de 45. ¿Listo? Y en este caso, obviamente, si esto está en equilibrio, debería dar 0, ¿cierto? Cierto. Ok. Listo. Bien. Ahora la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tendría? Buenas. No, Serían los dime. La otra componente de esa misma fuerza, ¿cierto? Menos la fuerza AB. Y esto debería darnos igual a 0. Entonces, según esas dos ecuaciones, ¿podría encontrar alguna incógnita? Sí, claro, profe, hay dos. Pero ¿cuál La de encuentro? X está fácil. La de X está fácil. Entonces, teniendo en cuenta la de X, entonces tendríamos que FBC, ¿listo? Debería ser 500 newton sobre seno de 45, ¿cierto? Pasando señor. la ecuación hacia el otro lado y pasando a dividir. Listo. ¿Cuánto nos daría en ese caso? 707,10. Listo. Bien, y teniendo en cuenta esta, pues fíjense que ya tengo FBC, entonces de aquí podría encontrar el valor de FAB, ¿cierto? Entonces pasándola al otro lado, esto nos quedaría 707.1 o punto 10 newton multiplicado por el coseno de 45. O sea, por 0.7. 707. ¿Y cuánto nos daría en ese caso? 500. ¿Cerrados? Sí, señor. A mí me dio 499.99. Bueno, sí. No, pues yo 500 estoy tomando todo el valor yo estoy tomando todo el valor, toda la cifra. Ya. Ok. Entonces ya tendríamos como tal las componentes que corresponden a ese punto, ¿cierto? Ahora, podemos irnos, por ejemplo, al punto A, ¿cierto? Esto es B, ¿no? Ahora miremos qué sucede cuando yo me voy a A. Voy a hacerlo más arriba porque muy seguramente no nos va a caber. Bien, en este caso, en el punto A, como vemos nosotros, ¿listo? ¿Qué tipo de soporte tenemos ahí? Soporte fijo. Con un soporte fijo. pasadorcito, pero igual está fijo ahí. Listo. Si nosotros miramos ese punto, ¿listo? Recordemos que ese pasador fijo nos generaría, ¿listo? Una fuerza AX, voy a escribirlo aquí, y una fuerza Allí. AY. ¿Listo? Y obviamente
tenemos nosotros, para nuestro caso, en ese punto, ¿listo? Como no las conocemos, vamos a decir que son de tensión, o sea que están saliendo, ¿listo? En este caso, la fuerza AC y la fuerza AB. ¿Listo? Nuevamente, si miramos la sumatoria de fuerzas en X, tendríamos nosotros la fuerza AC menos la fuerza AX, ¿cierto? Y esto igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y tendríamos la fuerza AB, esto es AB, Sí. menos la fuerza A en Y. De aquí, ¿cuáles conocemos? La fuerza B. FAB. La fuerza AB. Entonces, de aquí tendríamos nosotros que como la fuerza AB vale 500 newton, ¿listo? Debe ser igual a la fuerza AY también pasándola al otro lado. ¿Listo? Entonces, como tal. De la otra no podemos encontrar nada todavía. Entonces, como no puedo encontrar esos dos valores, ¿listo? Entonces, ahora me tengo que ir al punto C. ¿Cierto? Y Sí, señor. nuevamente miramos nosotros qué sucede en ese punto. Ahora, ¿qué tipo de elemento hay ahí? En B es un soporte liso. No, Eso es que se me olvidó. Pero eso sí eso es fijo. Son eso. ¿El mismo de rodillo? no. Tiene nombre raro, pero Irene. Ay, no, no me como un interesa. remache. No me acuerdo cómo se le dice No. esa vaina. De mecedora. Esa vaina. Listo. En ese caso, pues tendríamos uno aquí y otro allá. ¿Alguien está escribiendo? ¿Alguien está intentando entrar? No. Hernán está escribiendo. Cristian. Hernán, sí. Dice que FAB me da 371. ¿Y por qué? No, profe, pues yo no sé, yo metí así en la calculadora los 700.710 por el coseno de 45 y me dio eso, profe. Tienes que revisar, ¿está en radianes o está en grados? Pues, profe, está en Porque el coseno... radianes. Ah, bueno. Porque es que el coseno de 45 da 0,707. 0,52 me da a mí. Entonces sí estoy Por mal. eso, pero porque está en radianes. Sí, sí, sí. Sí, profe, qué pena. Listo. Entonces vamos a tener nuestro punto. Y como es un... perdón. Como dijimos que era un soporte de qué? Mecedora. De mecedora. Muy bien. Listo. Como es un soporte de mecedora en el punto C, ¿listo? Nosotros tenemos en cuenta que se genera una fuerza perpendicular al soporte, ¿listo? Que la vamos a llamar CY, y una paralela, ¿listo? Que en este caso sería la fuerza AC. Recuerden que el soporte únicamente genera una. Este tipo de soporte solo genera una, ¿cierto? Y tenemos la otra fuerza que sería la fuerza BC, ¿cierto? Sí, señor. Bien, esa fuerza, como yo les he dicho, se puede trasladar, ¿listo? Como está en este sentido, se podría trasladar aquí, ¿listo? Teniendo en cuenta las mismas consideraciones, ¿no? Aquí tendríamos ¿qué ángulo? Ángulo de contesto yo 45. Me contesto yo solo porque ustedes no me contestan. ¿Qué mando y hago? Diga. Sí,
Entonces, sumatoria de fuerzas en X sería No. F, ¿cierto? BC coseno de 45 menos, ¿cierto? La fuerza AC. Y esto nos debe dar igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y, entonces tendríamos CY menos la fuerza BC seno de 45. Sí, señor. Ok. De aquí conocemos la fuerza BC que nos dio 707.10. ¿Listo? Y de acá yo podría entonces encontrar la fuerza AC de la parte de arriba. Entonces tendríamos 707.1 por coseno de 45, que ya nos dijeron ahorita cuánto había daba, igual a la fuerza AC. Y este nos da 500 newton, según lo que me habían dicho ahorita. ¿Cierto? Están lo cierto, maestro. Sí. Listo. Entonces quiere decir que de una vez yo puedo decir que la fuerza X sería de 500 newton también. ¿Cierto? Sí, señor. Teniendo en cuenta esta indicación que tenemos aquí. Bueno, y por último nos quedaría CY. Y CY debería ser igual a 7,10. 707,1 newton por seno de 45. Y eso nos daría 500 newton también, ¿cierto? Sí, señor. Bien, porque seno y coseno de 45 son iguales. Bien, Sí, señor. listo. Profe. Pregunta, ¿alguna fuerza nos dio negativa? No, No, señor. ninguna. Listo. Entonces, la ubicación como las tenemos, están bien. Tensión. ¿Listo? Entonces, fíjense qué pasó. Si yo miro sobre el soporte AB, ¿habría tensión o compresión? ¿Habría qué? ¿Tensión Tensión. o compresión? Tensión. Tensión porque sí dice que son positivas. Listo. Y sobre la B, También. Tensión, perdón, profe. Tensión, que son sobre- positivos también. ok. Bien. Y sobre el soporte, perdón, la fuerza BC, ¿es de compresión o de... Tensión. No? Ah, no, no, perdóname, Profe, decía porque que era ¿Es de las que compresión? entran, si es de B hacia C y está entrando, sería Compresión. compresión. Y aquí también está como compresión. Pues si la coges de B, C, sí. Exactamente. Bueno, ¿listo? Dos minutos para que copiemos. Ok, profe, un momento. Vengan, chicos, ¿algunos sí les hace así tablero como yo? ¿Cómo así, profe? Así que yo les hago tablero en el computador. Ah, sí, Sí, profe. profe, el profe José nos hace así también. Mm, Sí, pero yo ninguno más. Ustedes dos así.
¿Y el resto con diapositivas? Sí, señor. El profe Mario también se pone con, o sea, también hace lo mismo. El profesor también hace lo mismo. O sea, casi que solo los de ciencias básicas. Sí. Pues sí, los que tenemos cosas de cálculo y así, sí. Y el profesor José también hace lo mismo. Sí, el profe también, José. ¿Sí o no, Irene? Sí, sí. Y escribe muy bonito también. Yo escribo horrible. Ay, yo sabía que iba a decir eso, profe. Mentira, es molestándolo. No, además, ¿saben por qué? Porque es que yo utilizo dos pantallas y entonces solo en la tableta solo me deja utilizar la mitad de mi tableta. No me deja utilizar toda la tableta. Mentiras, profe. Es No, molestándolo. pero no tiene nada. Tranquila que yo sé que tengo una letra horrible. Yo igual, yo igual. Ok. Oh, qué emoción. Me aceptaron una publicación en una revista Q2. Uy, qué emoción. Ay, felicitaciones, profe. Sí. Pero sale como hasta dentro de un mes. Hay que verlo, hay que verlo. Pero es algo, no, digamos que es sobre educación superior. Pero es una comparación sobre los estudiantes en virtual y presencial en las pruebas Saber Pro. Pero sí, es un tema que estoy trabajando desde hace ratico. Bueno, ¿listo? ¿Puedo pasar? One moment. Bueno, ok. Y eso que ya me he vuelto más ordenado, yo era más desordenado. Bueno, listo. Continuamos. Vamos con otro ejercicio. Dice, determina la fuerza que actúa en cada uno de los elementos de la armadura que se muestran en la figura. Listo, además indique si los elementos están en tensión o compresión. Bueno, chicos, se me olvidaba pedirles un favor. Señor. Resulta y pasa que nos dijeron que la plataforma, no sé por qué, está medio que colapsa. Creo que por la carga de documentos, algo así. Entonces necesito que todos, ¿listo? En su drive del correo electrónico, creen una carpeta que se llama estática, ¿listo? Listo, profe. Y en ese caso, cuando les mande a hacer un trabajo, lo suben en Drive y únicamente en el aula me suben el enlace compartido. ¿Listo? Así como lo hacen algunas veces con los videos. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. O sea, Porque no son es... muy pesados. Sí, es que están diciendo que están muy pesados, que algunos envían unas fotos demasiado grandes y que pesan demasiado y que no pueden subirlo, entonces que no sé qué, que no sé cuántas, que se demoran mucho en subir. Entonces, la solución sería esa. ¿Sí? O sea, que creen una carpeta y que los trabajos que vayamos haciendo estén en esa carpeta, pero cuando vayan a enviar ustedes los trabajos, ¿listo?
me envían el enlace de compartir. ¿Sí saben cómo se hace? Oye, Sí, profe, pero más trabajo, pero bueno. no, es fácil, suben un archivo No, y es que sube más rápido, Irene, ¿Cómo? sube más rápido allá que lo Sí, que claro, sube en la profe. plataforma, Oh, claro, profe. Sí, eso sí es verdad. ¿cierto? Sí. James, Sí, sí, lo estoy escuchando, profe. Abrir un archivo directamente en el Drive para los trabajos y de todo. No solo ustedes, sino que, por ejemplo, la profe Mabel nos estaba diciendo que el aula virtual ya está saturado, ya es mucha información. sí, exacto. Eh, me Para tocaría que no mirar haya problema. porque me tocaría mirar porque a mí el Drive a veces me mama un poquito de gallo, pero A sí. su merced que no, Ah, que no le pasa siempre. pues la verdad sí, porque es que el Drive, la otra vez estaba haciendo un video directamente que fue para con la profe Pilar. Tenía que hacer un video y nada que lo cargaba y nada, y dele, y dele. Estuve casi 3 horas montando un video de 15 minutos. Entonces por eso me tengo que Pero es arreglar. que también es muy pesado. Entonces tienes que tener en cuenta eso. La resolución que ustedes colocan en el video es muy alta. No, no, es que no, pues yo lo veo como no importa el tamaño como tal, profe, que el sistema no me está diciendo que no puede, que no se puede, no se puede. Eso era el problema. Entonces ahí es donde tuve problemas con el Drive. Ok, bueno, listo. Entonces vamos a desarrollar ahora este. Dice, termina la fuerza que actúa en cada uno de los elementos de la armadura que se muestra en la figura. Además, indique si los elementos están en tensión o compresión. ¿Listo? ¿Cuántos nodos tenemos? 4. Perdón. 4 nodos, ¿cierto? A, B, C y D. Señor. Obviamente, ¿por cuál piensan que deberíamos empezar? Por C. Por el nodo C, que es donde conocemos nosotros una fuerza, ¿cierto? Entonces vamos a Sí, trabajar señor. con el nodo C. Muy bien. Yo creo que la única que le voy a colocar por participación es a Irene. Profe, pero es que ella mantiene el micrófono abierto y pues ya, si ella dice la respuesta, uno que va a hablar. Pues déjelo Ay, abierto, su no, yo merced. no lo No sé. mantengo abierto. No ve que mis hijos juegan, lloran, gritan, ¿no? Bueno, Entonces, si ya dice la respuesta, uno para qué habla, uno mejor calladito va adelantando los uy, dibujos y anotando, ¿no? bueno, listo. Entonces nosotros sabemos que este es de compresión, ¿cierto? Este sería de los 400 newton, van entrando. Bien, pero en este punto, pues por ser un pasador, tenemos dos fuerzas, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor, X y Y. Una fuerza sobre X y una fuerza sobre Y. Vamos a decir que esta fuerza sería la fuerza CD, ¿listo? Que sería la misma fuerza, en este caso, en X. Pero, pues también tenemos una fuerza, que sería la fuerza BC, que vamos a decir, en este caso, que va en este sentido, saliendo como tal del punto. O sea, ¿qué hice aquí? Colocar una fuerza saliendo aquí y una fuerza saliendo aquí. Dijimos que como son de salida, son Tensión. de tensión. Listo. Obviamente, como les he dicho, esta fuerza de 400 newton la podríamos trasladar, en ese caso, en este punto, ¿cierto? Entonces la podríamos bajar a ese punto, básicamente para tenerlo en cuenta. Bien, en ese caso, el ángulo que se está formando, pues de esta fuerza, sería de 45 grados aquí, ¿cierto? Entonces, este ángulo de acá sería de 45 grados si nosotros trabajamos como tal el diagrama. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X, tendríamos la FCD, ¿cierto? Menos la fuerza BC,
Y en ese caso, coseno de 45. Y esto debería ser igual a 0. La sumatoria de las fuerzas en Y, entonces tendríamos la de fuerza BC, seno de 45, que va hacia arriba, ¿cierto? Menos la de 400 newton, igual a 0. ¿Listo? Eso quiere decir que solo podemos en una incógnita que tenemos allí, entonces en ese caso tendríamos que FBC debería ser 400, pasando al otro lado, sobre seno de 45. ¿Listo? Eso da 400 seno de 45. ¡Ay! 400. 565,68. Ay, ¿por qué no me da esta vaina? Ay, mamita, bájese que me duelen las piernas. No, sí, déjame concentrar acá. Ay, no sea así, que la niña la está acompañando la mala madre. No, es que ya llevo más de 1 hora con ella acá y estoy cansadita. Ah, colóquela al lado del computador. Bueno, ¿Te quieres sentar acá, amor? Bueno, siéntate, pero no al cimita de mamá, porque es que estoy cansada, ¿sí? Mira acá, bebé, acá. Ay, dice que mala madre. Gracias. ¿qué tal? ¿Cierto, chicos? Entonces, en ese caso tendríamos nosotros 565.68 por coseno de 45. ¿Cierto? 400. A mí me da 392. ¿Sí? No, profe, ahí me dio 400. Ok. Yo le creo. Ok. Listo. No, profe. Bien. Ahí hallamos como tal las fuerzas en ese caso. ¿Listo? La fuerza CD, la fuerza BC. Bueno, ¿por cuál seguimos? ¿Por cuál piensan ustedes que podríamos seguir? ¿Por B o por D? Obviamente esas dos, porque son las que continúan como tal. Por B, profe. Listo, Sí, vamos profe. con B. Vamos con B. ¿Listo? Miremos a ver qué sucede. Cuando yo hago sobre este punto, nuevamente, un pasador, ¿cierto? Pero este es un pasador fijo, ¿cierto o no cierto? Sí, profe, cierto. Ok. Entonces, en ese caso, tendríamos nosotros ¿qué fuerzas? En X y en Y. Pues sí, pero ¿cuáles? A ver, su merced. En X, vea. ¿Conocidas cuáles? La FBC, o sí, FCB o FBC. Esto, o sea, esta de acá, ¿cierto? Ah, bueno, una cosa, aquí arriba la tomamos de BC, la tomamos de, perdón, en ese caso tengo que tomarla en el mismo sentido. ¿La tomamos de comprensión o de extensión o de tensión? De tensión, ¿no? De tensión. Eso quiere decir entonces que en ese caso nuestra fuerza BC debería ir en este sentido, ¿cierto? Porque arriba la tomamos en tensión. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Esa la tomaste como tensión? Claro. Porque es que arriba, ¿cómo la tomamos? Fíjate cómo tomamos. Esta es nuestra fuerza BC, ¿cierto? Si está saliendo aquí en este punto, también tiene que salir, ¿cierto? Sí, profe.
Bien, tenemos otra fuerza, que sería la fuerza entre A y B, ¿listo? No la conocemos, en este caso la vamos a dejar saliendo, ¿listo? Esta sería la fuerza AB. Bueno, tenemos esta otra fuerza, ¿listo? Que iría en este sentido, ¿cierto? ¿O ni idea? Sí, profe. Ok. Y tendríamos, aparte de eso, las fuerzas de nuestro piñón fijo. Perdón, de nuestro nodo fijo. En ese caso, ¿cómo irían esas fuerzas? Tendríamos una fuerza en este sentido, ¿cierto? Y una fuerza en este sentido. Listo, todas esas fuerzas las tenemos. ¿Cuál es el inconveniente aquí? ¿Quién me dice? En ese nodo. ¿Hay más de 2 incógnitas? Que hay más de 2 incógnitas. Muy bien. Sí, demasiado. Entonces, no podemos como tal encontrar pues fácilmente las fuerzas que se encuentran allí. Esta es Bx, esta es By y esta sería la fuerza BD. Listo. Tenemos solo una que conocemos y tenemos otras 4 que no conocemos. Eso quiere decir que es poco probable que podamos hacer algo ahí. Miremos qué sucede en el punto D. En el punto D. Por eso quería que lo hiciéramos por el lado de B, porque es que ahí tenemos un problema grandísimo. Listo. Entonces, en el punto D, ¿listo? ¿Qué fuerzas tendríamos? Una hacia la izquierda, profe. Ok, en este punto tendríamos una fuerza saliendo, ¿cierto? Que sería la fuerza CD, que ya la conocemos, ¿cierto? Bien. Y tendríamos, debido al pasador, únicamente 2 fuerzas. Vamos a suponer esta hacia acá y vamos a suponer esta hacia acá. ¿Listo? Entonces, si miramos nosotros, tendríamos entonces en ese punto la fuerza CD, que esta sería de 400 newton, y tendríamos una fuerza AD y una fuerza un poquito más arriba, que sería BD. ¿Listo? Sí, señor. Bien. ¿Qué ángulo se está formando ahí? De 30 grados, ¿no? Según el gráfico que nos dan aquí, tenemos que son 30 grados. Entonces eso quiere decir que en este caso, ¿listo? El ángulo, que sería este mismo, ¿listo? Sería de 30 grados. O sea, aquí tendríamos 30 grados y para esta tendríamos un ángulo de 45. ¿Listo? ¿O no? Sí, profe. Ok. En este caso, el ángulo que tenemos nosotros, bueno, listo. En ese caso, entonces, la sumatoria de fuerzas en X, bien, tendríamos la fuerza BD coseno de 30, ¿cierto? Más la fuerza AD, ¿sí? Chicos, Sí, profe. bien, por el coseno de 45 menos la de 400 newton, ¿cierto? Sí, señor. Y esto debe ser igual a 0. Y tenemos la sumatoria de fuerzas en Y, donde tendríamos
¿Y por qué menos 400, profe? Porque está en este sentido, en el sentido hacia afuera, en el sentido negativo de las X. Ah, sí, olvídalo. Aquí tendríamos menos la fuerza BC, seno de 30, ¿sí? Menos Señor. la fuerza AC, coseno de 45, y esto debería dar igual a 0. ¿Ok? Chicos. Sí, señor. Bien. Tenemos una incógnita, perdón, tenemos una ecuación, o dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué podría ser? Un método de sustitución, algo así. Sí, Eliminación. podríamos utilizar. Bueno, voy a hacer lo siguiente. De la ecuación de la parte de arriba tengo que FBC, ¿sí? Coseno de 30 es igual a 400 menos FAC, coseno de 45, ¿cierto? Sí, señor. Entonces FBC debería ser igual a 400 menos FA, coseno de 45, sobre coseno de 30. ¿Listo? Y esta ecuación, como la cogí de arriba, la podría reemplazar en la segunda. ¿Listo? Es decir, dejar 400. Espere, ¿por qué tenemos FBC? ¿No es FD de DC? Sí, tienes razón. Pero que pues siendo así ya tenemos básicamente ya resuelto eso porque BD. pues tenemos No, F. BD, es BD. Ah, La NX sería fuerza BD, ¿sí? Y aquí también sería BD. ¿Sí? Que es esta que tenemos aquí. sí, profe. Profe, pero ahí no sería Señor, negativo. ¿quién? El FBD coseno de 30, ¿eso no sería negativo, profe? Pues porque va contrario, ¿sí me entiende? No, porque acuérdate que estamos hablando del coseno, ya te digo. Entonces recuerda que lo que estoy mirando es esta componente. Y esa componente, teniendo en cuenta el 0 aquí, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Positiva. Por eso este es positivo. Ah, ya lo Y veo. la otra también nos da positiva. Bueno, y ya reemplazando sobre el otro, ¿listo? Nos daría menos, porque es menos FBD, entonces menos FA, coseno de 45, sobre coseno de 30, multiplicado por el seno de 30. ¿Sí? Menos FAC, coseno de 45. Y esto igual a 0. Seno sobre coseno queda Tangente. tangente. Entonces nos daría menos 400, tangente de 30. Ay, me estoy acordando de ayer. ¿Alguno estuvo en la clase de ayer de ondas? Yo no, profe. Que no falta la que aparece esto así y me dice tiempo por gravedad y teta. Y yo, ay, Profe, Dios mío. pregunta, se supone que es coseno de 45. Ah, no, ya, nada, olvídelo, profe. Ya, mire lo que quería. Listo. Menos FAC, coseno de 45 por tangente de 30. ¿Cierto? Menos, ay, ya. Ya sé qué me estás diciendo tú.
¿Me equivoqué en alguna parte? Ah, ya. Es que aquí no es coseno, sino seno. ¿Sí? Sí, profe, ¿qué es? Sí, tienen toda la razón. Sí, ayer me salieron con ese chiste. Los puse a exponer un ejercicio y me salen con ese chiste y yo, ay, tan lindos. ¿Le puso 0, profe? Pues imagínate, no sabían ni de qué les estaban hablando. FAC, seno de 45, igual a 0, ¿cierto? Pero aquí tenemos una ventaja, que el seno de 45 y el coseno de 45 son iguales, ¿cierto? Sí, señor. Yo puedo pasar estos dos elementos al otro lado y no me ocupo. Pues Bueno, copien y ya continuamos en la próxima página. ¿Listo, chicos? Listo, seguimos, chicos. Listo, profe. Bueno, vamos aquí, ¿cierto? Sí, profe. Ok, listo. Teniendo en cuenta eso, ¿cuánto nos daría menos 400 tangente de 30?
230.94. Menos 230. Listo. Y Menos 230. voy a pasar el resto al otro lado. Entonces tendría FAC, ¿listo? Y voy a Bueno, hacer es aquí una FAD porque estamos en el punto de FAD. otra vez, me confundí. Sí, porque No, hace como porque complicado. así. AD. Sí, señor. Listo. Factor, entonces, de coseno de 45 por tangente de 30 menos, bueno, pasaría el otro lado más, seno de 45. ¿Listo? Y en ese caso, entonces, chicos, Pues sí, profe, ya. El primero da 0.898. $1.1153 me dio, profe. todo lo que está dentro. Pues no, sí, lo del coseno de 45 por tangente de 30 más seno de 45. Y eso nos dio 1.60. 1.1153. ¿Todos de acuerdo o no? A mí me da 1.60. Yo confío en ellos, profe. Ana, Pero es que como Kevin no habla, hágala, Kevin. y eso que ellos dos están hablando, porque Cristian se hizo el loco y ahora ya no quiere ni hablar. Ni él ni el doble. No, Y profe, James, micrófono para precisamente colaborar con la clase. Ya le bueno, digo. ¿cuánto dio? Y como ahora Yuribet no quiere hablar con nosotros, ella dice que no. Sí, profe, a mí me da 1.60. 1.606. No sé, Profe, espérame. que tengo un malestar, un dolor de cabeza que estoy que apague y vámonos. Pues apague y vámonos entonces. No, estas clases con usted son, mejor dicho, uno no viene a una y que ha perdido el resto del semestre. ¿Se va a hablar de la casa o qué? A mí sí me da eso, profe. 1.11. Sí, profe, 115355. Y entonces, ¿esto cuánto da? ¿Menos 200 qué? Ah, Entonces mi calculadora está mal. La voy a hacer perdediza. Uy, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo le contestará al esposo? Es la menos 207.05, profe. punto 200. 207.0653. Listo. Bien. Listo. Entonces ya tenemos, en ese caso, esa fuerza, ¿cierto? Ahora, con esa fuerza, tendríamos que hallar la fuerza AB. Listo, chicos. Terminen el ejercicio, ya con los datos que llevamos. Teniendo en cuenta eso, pues les recomiendo revisar el punto A y ya mirar a ver si con eso podemos encontrar todas las fuerzas. ¿Listo? Bueno, profe, ¿me deja ver la siguiente imagen, por favor? Claro. Muchas gracias, profe. Muy Y pues amable. seguimos entonces el jueves.
Listo, Ok, profe. listo. Listo, profe. Bueno, Profe, una pues pregunta. cuídense, señor. Usted que está en todo ese medio educativo, ¿han dicho algo sobre los exámenes precisamente de educación superior? ¿El Saber Pro? Esos Sí, son en octubre. pero no han dicho nada, ¿no? Pues ahorita deben estar en el próximo mes. O sea, la universidad debió haberlos ya empezado a inscribir. Porque, por ejemplo, yo los tengo que hacer este año, pero pues Sí. no han dicho nada. No, pero en ese caso, no sé si el calendario del ICFES, espérame, le digo. La universidad tiene que hacer preinscripción de los estudiantes el 8 de junio Nada, listo, profe, gracias. y les debe estar saliendo el recibo entre, o sea, debe a finales de junio estarles llegando el recibo. Listo, profe, gracias. Supuestamente el examen es el 2 de octubre. Ah, no, mentiras, el 18 de octubre. Nada, listo, profe. Muchas gracias. Ok. Listo. Bueno, chicos, los dejo entonces. Una feliz noche. Gracias, lo Bueno, mismo. profe. Bueno, profe, Cuídense gracias. Chao, mucho. muchachos. Que Listo, descansen. profe, gracias.